todo, muchas gracias a todos por acudir a esta nueva sesión de las jornadas doctorales. Particularmente, desde luego, muchas gracias al profesor Guillermo Orozco, que nos acompaña esta tarde y que para nosotros es todo un honor. Como saben, Guillermo Orozco, nacido en Guadalajara, uno de los más reputados y reconsiderados académicos mexicanos y también latinoamericanos en el ámbito de la comunicación. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Jesuita de Guadalajara, ITESO. Es especialista en Pedagogía por la Universidad de Colonia, en Alemania, y maestro y doctor en Educación por la Universidad de Harvard. Ese es su impresionante currículum, por mencionar solo sus títulos académicos. Como saben los muchos que lo han leído, los muchos que lo hemos leído, su investigación se ha centrado en el impacto de la televisión en la formación de las audiencias, en América Latina particularmente. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, ha sido catedrático de la UNESCO, con cátedras en ciudades como Bogotá y como Barcelona, coordinador de la Cátedra de Alfabetización Mediática, Informacional y Diálogo Intercultural de la UNESCO y de UNAUOC. En fin, ha escrito más de 100 artículos, capítulos de libros, y es autor o coautor de 25 libros y coordinador de más de 20, como les decía, impresionante currículum. Entre sus libros de mayor impacto, los más citados y los más conocidos, están volúmenes que probablemente la mayor parte de nuestros doctorandos han tenido que consultar ya, como son los volúmenes Televisión, Audiencias y Educación, y Televisión y Audiencias, un enfoque cualitativo. Es decir, que si todavía no han acudido a sus obras a tomar notas, pues háganlo en cuanto salgamos de la comunicación, porque estoy convencida de que les va a encantar lo que tiene que contarnos hoy. Vamos a dejarlo hablar durante unos 30 minutos, que es lo que todos queremos hacer, escucharlo, y tendremos un breve turno de palabras de en torno a 10 minutos, porque, como ha dicho el profesor, tiene que marcharse por cuestiones personales ineludibles, tiene que marcharse, así que lo haremos de esa manera. Pararemos a 5, si le parece bien, profesor, a las 7:05 hora española, pararemos para que podamos charlar, seleccionar un par de preguntas y charlar en torno a 10 minutos, y después ya daremos por cerrada la sesión. Así que cuando quiera puede empezar. Las preguntas, pues si les parece bien, pueden, en fin, como saben, cada vez que hacen un comentario en el chat suena una notificación, entonces les pediría que escriban la pregunta cuando la tengan bien meditada, para que las preguntas las veamos de antemano, y en el supuesto de que tengamos que elegir preguntas, que es muy probable que podamos elegirla lo más rápidamente posible. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias. Profesor Orozco, tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Carmen, por esta presentación. Agradezco mucho la presencia de todas y todos hoy en este día. Aquí en Guadalajara es la mañana, entonces muy buenos días, buenas tardes a todas y todos. Agradezco mucho a mi colega José Ignacio Aguadet la invitación, y a todo el equipo del doctorado de la Escuela y Doctorado Interuniversitario en Comunicación por haberme invitado. Me da mucho gusto estar aquí hoy con ustedes, y les quiero compartir algo de lo que más conozco a lo largo de los años, que tiene que ver con las audiencias y con la manera de investigarlas. El título y tema de mi presentación es las audiencias activas, enfoques metodológicos para su investigación. Pero no pretendo hablar de métodos y técnicas particulares de investigación de las audiencias hoy en día, sino de las lógicas y condiciones que están detrás de eso, que impone la perspectiva dominante de investigación de las audiencias. Y todo esto con el objetivo de comprender mejor las implicaciones de la investigación en sus propios sujetos investigados. No solamente en un conocimiento en abstracto, sino las implicaciones en los propios sujetos investigados. Si creemos que con el avance de las tecnologías digitales y nuestro avance en usarlas cotidianamente somos más dueños de nuestras decisiones sobre lo que vemos, oímos, decimos e intercambiamos, no es así. La investigación comunicacional tradicional dominante, extractiva de nuestros datos, más que nunca nos sigue excluyendo
de las decisiones sobre lo que consumimos, producimos y hacemos en el ámbito comunicacional, mediático y digital. Hoy los ciudadanos del mundo, en tanto comunicantes, somos objeto de una masiva exclusión sobre las decisiones que nos afectan. Una exclusión más profunda y generalizada, aunque más sutil y casi siempre invisible, por la cual algunos pocos grupos mercantiles y algunos pocos gobiernos nos están extrayendo información personal a todos los ciudadanos del mundo, para beneficio de ellos, en primer lugar. Y la información que nos extraen es justamente sobre nuestros gustos para disfrutar con contenidos mediáticos y para interactuar con contenidos y plataformas digitales. Es una información centrada en nuestra manera de ser y actuar como audiencias internautas. Y esto es lo que quiero comentarles en esta presentación con la perspectiva de repensar la educación mediática e informacional de las audiencias. Más que en ninguna época anterior, hoy en día los ciudadanos del mundo civilizado vivimos como audiencias e internautas de viejos y nuevos medios de comunicación y de diversos dispositivos de intercambio de información. Solo para ilustrar sintéticamente esta hiperconvivencia informacional de las audiencias, quiero mencionar algunos datos concretos. En el mundo hay más de 6.800 millones de teléfonos móviles, cuyo uso promedio diario se calcula en 5 horas. El 83% de la conexión a Internet se da a través de algún dispositivo móvil. En la infografía titulada "Los datos nunca duermen", se muestran las interacciones de los más de 4.300 millones de personas conectadas en 2019, que es la última que pude conseguir, a Internet y su interacción a lo largo del mundo. Según este estudio, se visionan 97.222 horas de video en Netflix, 4.330.000 videos en YouTube. Son enviados 475.000 tweets. Se realizan más de 176.000 llamadas de Skype. Son colgadas en Instagram 49.500 fotografías y Spotify reproduce 750 canciones cada minuto. Estas cifras son cada minuto. Esta condición en la que pasamos varias horas del día recibiendo, enviando e intercambiando información con otros, con muchos, con conocidos o desconocidos, nos permite una gran capacidad de interacción y almacenamiento de imágenes, sonidos, datos distintos y con diferentes canales y formatos, lo cual nos facilita la vida y el trabajo, pero a la vez nos hace más vulnerables como ciudadanos debido precisamente a que quedan expuestos y la mayoría de las veces fuera de nuestro control los datos, los contenidos y los significados que construimos e intercambiamos en todo este tiempo de estar como comunicantes en la vida cotidiana. Una paradoja de los tiempos actuales es precisamente que mientras tenemos la posibilidad de acceder a más información como nunca había sido posible, a la vez dejamos mucha información propia e íntima al alcance de otros como nunca nos hubiéramos imaginado. Comunicacionalmente, los ciudadanos hoy somos cada vez más vulnerables a los hackers, al exhibicionismo de datos o de imágenes íntimas, al uso indebido de nuestra imagen, al robo de nuestros deseos y preferencias o al robo de nuestras ideas y producciones. Como audiencias, estamos siendo objetos de una nueva, permanente y expansiva exclusión. Esta situación contemporánea demanda una nueva perspectiva para la investigación y para la educomunicación de las audiencias usuarios de hoy en día, obviamente.
Y esto es lo que yo quiero brevemente esbozar en esta presentación. Una perspectiva que a la vez que nos haga evidente a los ciudadanos la manera en que somos excluidos informáticamente, también nos dé elementos para evitar el creciente espionaje de nuestras acciones y el saqueo sistemático de nuestros datos, producto de nuestros intercambios informacionales. Lo que la situación actual hace más evidente que nunca es que no obstante décadas de investigación y miles de datos acumulados y esfuerzos de alfabetización mediática e informacional, las audiencias internautas seguimos siendo desconocidas por nosotros mismos y nuestra información conjunta es objeto de privilegio y explotación para algunos consorcios transnacionales informáticos y mercantiles. En tanto audiencia, los ciudadanos y ciudadanas hoy somos vigilados y saqueados por grupos de medios que siguen de cerca nuestros gustos de visionado y de interactividad en redes. Estos grupos mercantiles y monopólicos de la información digital como Facebook, Amazon, Netflix, etcétera, y gobiernos del mundo cada vez más, algunos gobiernos del mundo, cada vez más obtienen, procesan y aprovechan para sus propios fines la información que nos extraen como audiencias. El extendido desconocimiento de las audiencias en tanto audiencias o internautas no es entonces un resultado espontáneo, menos aún un resultado necesario. No es el precio a pagar por el usufructo de las diversas tecnologías contemporáneas. Este desconocimiento tampoco se debe a la propia negligencia o falta de cuidado de las audiencias e internautas con la información que suben, exponen, intercambian y comparten, aunque en ocasiones muy puntuales esto también puede pasar. El autodesconocimiento de las audiencias, y esto quiero sustentar y enfatizar en esta presentación, es producto de una investigación académica y mercantil que las ha excluido y que nos excluye sistemáticamente. Una investigación que históricamente se ha enfocado en la extracción de datos de las audiencias para beneficio de otros y aún para el abuso y explotación de las mismas audiencias. Y repito, no solo la investigación mercantil ha extraído nuestros datos como audiencias, también la investigación científica lo ha hecho regularmente, salvo excepciones. Pero comienzo con decir cómo la investigación no académica lo ha hecho. Mercantilmente, la investigación más conocida es la del rating, implementada por los mismos medios masivos, y es el caso de las observaciones y registros varios de las interacciones digitales de los ciudadanos por consorcios informáticos y agencias gubernamentales, o por las grandes compañías de streaming de servicios de video bajo demanda como Netflix, Amazon, etcétera. Lo que hoy se conocen como algoritmos. Las audiencias, como sujeto y objeto de investigación comunicacional, seguimos alimentando estudios cada vez más certeros de rating para definir las políticas de transmisión, venta y publicidad en los diversos canales televisivos y en las redes sociales. Desde empresas como Nielsen o Ibope o Kantar Ibope y otros negocios de rating que varían en cada país, la metodología del conteo o rating se ha sofisticado, ya que los datos sobre el conteo matemático estadístico de cuántas audiencias están, de qué edades, en qué canal, a qué horas y por cuánto tiempo durante un día y una semana, desde hace varios años ya, son datos que se pueden cruzar con otros datos externos al ámbito mediático. Por ejemplo, se pueden cruzar con los datos del visionado de la televisión. Se pueden cruzar los datos del visionado de la televisión o la visita a sitios de internet con las compras en las plazas comerciales por quienes ven ciertos programas a determinadas horas o usan redes sociales particulares.
lo que otorga un conocimiento comercial muy valioso a los anunciantes para ser más certeros en los momentos y contenidos programáticos en los que tendrían mayor probabilidad de ser vistos por aquellas audiencias que gustan de esos productos. Así, los datos del rating se han vuelto una mina de oro para los anunciantes, quienes cada vez con mayor certidumbre y menor inversión, logran y aumentan exponencialmente sus objetivos de venta y con ellos sus ganancias. Y las audiencias seguimos siendo desconocidas de todo esto. Paralelamente al rating, se desarrollaron las encuestas de opinión que hacen sentir a los encuestados privilegiados, entre comillas, de alguna manera porque se les pide su opinión sobre acontecimientos o personajes importantes, o sobre programación o redes, o sea que se les toma en cuenta de alguna manera, aunque independientemente de su dócil aceptación a contestar las preguntas, la inmensa mayoría de las veces no llegan a saber los resultados. Son las empresas, las asociaciones, las oficinas gubernamentales que encuestan, las que suman y sacan tendencias y conclusiones que sirven para diversos fines sociales, políticos o mercantiles a corto o mediano plazo. Los ciudadanos informantes muy ocasionalmente accedemos a ese conocimiento extraído de nosotros. En muchas encuestas de opinión, por lo menos se aborda de manera personal y directa a los encuestados, ya sea de manera individual o grupal. Y si bien la recolección de los datos es visible, a diferencia de la recolección de los datos del rating, que es invisible, no por ello las respuestas a las preguntas directas pueden ser influenciables abiertamente por aquellos a quienes se les extrae la información. Es decir, por aquellos que han entregado sus respuestas. Entonces, al igual que con el rating, las encuestas de opinión a los ciudadanos, más que métodos de investigación científica propiamente dichos, han sido y son estrategias de mercadotecnia política o social, cada vez mejor estructuradas, que sirven a quienes las implementan para tener información rápida y precisa, para saber cómo moverse, ya sea en la definición de políticas públicas o frente a amenazas externas, o simplemente para la elección de sus candidatos o de su programación en los medios de comunicación. La nueva mina de oro de la información sobre audiencias son ahora los algoritmos. Los algoritmos, al igual que el rating, son fundamentalmente estrategias cuantitativas de investigación de audiencias, cuyo leitmotiv es la extracción de datos y conocimientos sobre las diversas audiencias e internautas, no para beneficio, sino para su sometimiento a la voluntad de grandes empresas mercantiles y políticas. Los algoritmos contienen una información que solo es posible obtener a partir de extrapolar cuantitativamente datos individuales, la mayoría de ellos extraídos de la participación de ciudadanos en redes sociales. Datos del comportamiento de millones de ciudadanos que sin darse cuenta son vigilados, captados y luego contados y clasificados para tener una metainformación, o sea, una información más allá de sí misma y por tanto más allá de los informantes mismos. De esta manera, el algoritmo proporciona una gran ventaja cognitiva a quien lo obtiene, de la cual puede derivarse un conocimiento para tomar las decisiones de oferta y demanda de bienes tangibles o no tangibles. Como enfatiza García Canclini en su libro Ciudadanos reemplazados por algoritmos, el mundo de los algoritmos está redimensionando las coordenadas de lo real al proponer lo real desde otra perspectiva no visible fácilmente, ni mucho menos abarcable, donde lo importante es propiciar una credibilidad
sustentada estadísticamente, extrapolando millones de datos reales, pero ilegibles y sobre todo incomprensibles para un ciudadano común. Y donde la verosimilitud de lo propuesto va sustentada de manera probabilística, difícil de contradecir o de modificar, pero sobre todo casi imposible de comprobar por la inmensa mayoría de los ciudadanos. La información algorítmica solo es conocida por las empresas capaces de conjuntar millones de datos individuales de ciudadanos concretos para tener una visión de conjunto sobre determinados temas o acontecimientos. Los ciudadanos no podemos acceder a los algoritmos, pero sí sentimos sus efectos o su manipulación. Por ejemplo, cuando Netflix, y seguramente a todos ustedes les ha pasado, o cualquier otra empresa de video bajo demanda, nos ofrece un menú en pantalla personalizado como el siguiente. Dado que viste esta serie, te va a interesar ver esta otra o estas otras. Propuesta basada en el gusto de miles de televidentes de series televisivas que después de ver una serie en particular, como nosotros, vieron otra, la que aquí se recomienda. De esta manera, la certeza que alcanza la publicidad es inmensamente mayor gracias al algoritmo. Pero no solo para la publicidad de ofertas de pantalla sirven los algoritmos, también sirven para una interpretación de la realidad y de acontecimientos importantes. O sea, compiten también con los periodistas en el reportaje de los acontecimientos y su comprensión. Un fenómeno reciente de esta incidencia de los algoritmos en la práctica periodística se manifiesta sobre todo en la interpretación de ciertos acontecimientos reales y sus posibles consecuencias. Por ejemplo, en la interpretación de una protesta callejera. Esto es lo que se ha empezado a denominar periodismo centauro. Un periodismo que interpreta los datos no a partir de lo que sucede, sino a partir de los algoritmos. Y consiste en que para hacer una nota editorial donde se valore un acontecimiento como esto y se proponga una interpretación y sus posibles consecuencias, se echa mano de los algoritmos que dan una explicación posible de un escenario futuro muy probable, basado en la visión conjunta del acontecimiento. Visión que incluso puede discrepar de la que un periodista real obtenga por sí mismo en el momento, basada en su inteligencia, su experiencia en el ejercicio periodístico y en los datos específicos del acontecimiento que va a reportar. El algoritmo además conlleva una visión conjunta de lo que puede significar un acontecimiento determinado más allá del acontecimiento en sí mismo. Para las audiencias, lectores, radioescuchas, televidentes o internautas, el periodismo centauro significa, para decirlo sintéticamente, interpretar su realidad, nuestra realidad y los acontecimientos cotidianos desde una perspectiva ajena a esa realidad. Muy probable, pero sustentada en información algorítmica a la cual los ciudadanos no tenemos acceso. Otro gran problema con la investigación de las audiencias es que las estrategias de recolección de datos han sido justificadas y fueron justificadas en su momento y siguen siéndolo por la predominancia de un paradigma científico positivista, para el cual producir conocimiento científico es sinónimo de producir datos a través de una perspectiva cuantitativa de comprensión de la realidad y sus objetos o fenómenos. La idea dominante de la investigación cuantitativa en el campo de estudio de la comunicación y los medios, así como en el ámbito de la investigación más extendida sobre las audiencias, ha sido valorar como conocimiento científico lo que es contable y por tanto verificable y por tanto debe asumirse como conocimiento confiable para tomar decisiones sobre la realidad que enuncia. Decisiones no de los sujetos donantes de la información, sino de aquellos recolectores, extractores
de esa información. En los años 80 se llevó a cabo lo que se ha llamado la batalla de los paradigmas, entablada sobre todo, aunque no únicamente por y desde las universidades. Por ejemplo, en Harvard, a la oferta de cursos sobre métodos científicos se fueron añadiendo cursos sobre análisis cultural, etnografía, entrevistas a profundidad y otros métodos o estrategias de investigación cualitativa. En otros escenarios académicos y universitarios fue pasando lo mismo. Por ejemplo, el British Film Institute convocó en 87 a lo que fue el primer Congreso Internacional sobre la investigación de las audiencias de televisión bajo una lógica de búsqueda de alternativas de su investigación. El Congreso se llamó Televisión y su audiencia, perspectivas internacionales de investigación. Ahí se cuestionó sobre todo la investigación de los efectos de los medios y se buscó una alternativa tanto analítica como metodológica particular para poder obtener información de otra manera que respetara a los propios donantes de esta información y les permitiera aumentar su conocimiento propio al entregar esta información. En la Asociación Internacional de Comunicación y Medios, lo que se conoce como la IAMCR, también en la sección de estudios de audiencia, que eran solamente estudios cuantitativos de audiencia, similares a los rating, un grupo de investigadores, yo participé en esto, propusimos también la investigación cualitativa, es decir, a través de entrevistas, a través de involucrar a los sujetos, no solo en el proceso, sino también en conocer los resultados para que ellos tomaran decisiones. Ellos serían los primeros en tomar decisiones de una investigación que los involucra, antes que los propios investigadores. Este esfuerzo de legitimación de la investigación cualitativa culminó con una investigación cualitativa multinacional en 9 países, incluido México, cuyos resultados fueron publicados como libro que se llamó Las Noticias del Mundo, Culturas del Mundo, ven y leen las noticias. Esto lo publicó el investigador danés Klaus Jensen. Bueno, entro a la segunda y última parte de mi presentación. Dicho todo esto, quiero esbozar una propuesta diferente a lo que ha venido siendo la investigación, la extracción de conocimiento de las audiencias. Y es pues un intento, una propuesta de una investigación horizontal que produzca un conocimiento que empodere a las audiencias, no que las excluya y las desempodere. La línea de investigación cualitativa, si bien permitió hacerse otras preguntas sobre la audiencia, validar otras hipótesis y enfocarse en otros elementos, como las comunidades de interpretación, no permitió ni permite entender de manera más integral la interacción con los medios desde la cultura y desde las creencias. Pero entonces, bueno, no solo con aplicar metodología cualitativa uno puede sentirse triunfante. Lo que importa es en que la perspectiva cuantitativa tradicional, excluyente de las audiencias, utilizaba inducciones y deducciones. Es decir, de una serie de información que se ha comprobado cierta, como que la ficción tiene un alto rating. Bueno, si esto es una ficción, seguramente tendrá alto rating, ¿no? Este sería el silogismo de una lógica deductiva. La inductiva es, bueno, aquí quiero pasar esta ficción. Se supone que toda la ficción tiene, por definición, alto rating. Seguramente que esta ficción lo tendrá. Estas dos maneras de racionalizar científicamente, fueron las dominantes por muchísimo tiempo. Pero faltó una. Y una es aquella justamente que no es ni inducción ni deducción, sino lo que se llama abducción.
Y esto lo propuso el filósofo Peirce, que obviamente era muy crítico del status quo en Estados Unidos y que por eso no fue tomado en cuenta en su momento, pero que gracias a Klaus Jensen después se ha tomado. Y esto, la gran diferencia de un razonamiento abductivo a los razonamientos anteriores es que el razonamiento abductivo toma en cuenta la opinión, no solamente los datos, sino la opinión de los informantes y hace evidente a los informantes esa opinión y cómo se va analizando y a qué conclusiones se llega para que los informantes crezcan en su propio conocimiento de ellos mismos, en este caso, como audiencias o internautas, y de los demás, y puedan pensar sobre su participación en todos los medios y redes de comunicación actuales. La importancia de la abducción en este ejemplo de la ficción es implica preguntar por qué una ficción gusta o no gusta. No si la ficción automáticamente, dar por sentado que la ficción automáticamente gusta y por lo tanto, si uso ficción, pues voy a tener mucho rating, ¿no? Sino más bien preguntar por qué gusta, qué es lo que llama la atención de una ficción, por qué se prefiere ver ficción a otro tipo de elementos y empezar a pensar que la ficción no es solamente para perder el tiempo y divertirse. De la ficción se aprende mucho. Ahí es donde nos sentimos reflejados, porque los actores no son periodistas que están dando noticias o en fin, otro tipo de personajes de cualquier medio de comunicación, sino que son personas de carne y hueso como nosotros. Y entonces, en ese sentido, puede ser la ficción muy interesante, pero la audiencia no ha caído o no cae por sí misma en cuenta de esto. Y entonces lo que haría un investigador que utilice este método cualitativo y que utilice la abducción como razonamiento científico de su método, pues utiliza la abducción propiamente, eso es lo que debería utilizar, para poder involucrar a la audiencia y que el conocimiento no sea un conocimiento extraído, sino un conocimiento participado por todos para tomar las decisiones que cada quien juzgue adecuadas a partir de ese conocimiento. Ya casi termino para dejar un espacio a conversar con ustedes, pero sí quisiera nada más enfatizar que la clave de un conocimiento no excluyente, o sea, no extraído, sino coproducido por las audiencias participantes en una investigación, no es investigar lo que éstas son según las tendencias, sino lo que éstas producen a partir de entrar en contacto con información, con mensajes, con programas. ¿Qué producen? ¿Qué hacen con lo que producen? ¿Cómo comentan y no comentan lo que ven, lo que escuchan, con lo que interactuaron? ¿Qué piensan de lo que están haciendo? Ese es el tipo de preguntas y de conocimiento que ayudaría a que el conocimiento no sea extractivo, sino un conocimiento que retroalimente a las propias audiencias e internautas y que sea y sirva de autorreconocimiento de todos nosotros, ciudadanos, ciudadanas, frente a las redes sociales y los medios masivos con respecto a lo que hacemos, sacamos, obtenemos, recordamos y nos va constituyendo en sujetos pensantes y sobre todo en sujetos comunicantes en la vida cotidiana. Bueno, pues hasta aquí dejo esta presentación. Espero que por lo menos haya sugerido cosas. No es un conocimiento totalmente
reforzado con muchos otros ejemplos, para lo cual se necesitaría quizá tener un seminario mucho más largo, pero sí he querido llamar la atención a que no solamente la investigación comercial nos extrae conocimiento, sino que mucha de la investigación académica, científica, también nos extrae conocimiento. Y que es importante a partir de verificar esto con respecto a la interacción audiencias, internautas y comunicación, que podamos modificar nuestra presencia como donantes de información para incluirnos en los que recibimos nuestra propia donación. Entonces yo espero que esto inspire a plantear otro tipo de investigación de las audiencias y de los internautas hoy en día. Y bueno, pues quedo aquí para escuchar preguntas, comentarios. Agradezco mucho su atención y tenemos unos minutos para atender sus preguntas. Muchas gracias, profesor Orozco. Desde luego ha sido un análisis brillante. Yo he subrayado términos tan precisos, tan significativos como exclusión masiva, como periodismo centauro y, por supuesto, la propuesta final de derivar nuestra metodología por el camino de la aducción de Peirce, que desde luego creo que debe ser incluso reconfortante para los alumnos que ahora no, los doctorandos que ahora nos oyen y están preocupados por saber si lo que hacen contribuye a excluir a las audiencias antes que a integrarlas. Entonces, para resumir algunas de las preguntas que se han ido depositando tanto en la sesión de preguntas como en el chat, pues veo que hay preguntas que representan probablemente el arco completo de la reacción, incluso digamos emotiva, que han provocado sus palabras. Por una parte, hay quienes se han preguntado, por ejemplo, Paulina se preguntaba si esta extracción afecta también después al plano político. Usted ha pasado por ahí un poco, digamos, sin entretenerse demasiado en ello, seguramente porque quería subrayar el componente comercial de la extracción de datos, pero Paulina preguntaba por la derivación política de esta extracción. Mientras que, digamos, en el sentido contrario, ¿no? En el sentido probablemente más reticente, ¿no? a dar crédito al panorama que nos ha presentado, pues era Oscar Arias quien se preguntaba por algunos fenómenos recientes, por ejemplo, de fenómenos de colectivos de fans, de fandom, que han conseguido, por ejemplo, que se produzca una película que no estaba, parece ser, prevista por la productora, Snyder Cut, de la serie La Liga de la Justicia, que parece que no estaba prevista por la productora, pero que han sido los fans los que a través de redes sociales se han movilizado para promover que finalmente se hiciera como así ha sido con gran éxito esa película. Entonces, son digamos, dos visiones contrapuestas del fenómeno. Se están depositando otras tantas preguntas, pero yo creo que podemos empezar con estas. Sí, como no, bueno, para Paulina, claro, por supuesto que lo político es muy importante. También porque, ¿qué escuchan los políticos, los candidatos en una contienda electoral? Pues quién sabe qué información y cómo la procesan. Lo que se debería justamente es propiciar, bueno, lo que siempre decimos, un diálogo, pero en este sentido, mucho más que un diálogo, más bien habría que provocar cierto, como ciudadanos, provocar que los políticos nos puedan dar una información mucho más precisa de qué estrategias y qué planes tienen si ellos llegan a ganar la elección en el puesto por el cual están concursando, lo cual nunca hacen. Realmente ahí hay una ausencia de información precisa que nos permita tomar decisiones como audiencia y como electores, como público. También es que no estamos acostumbrados a saber muchas veces qué preguntar a los políticos. Y yo creo que eso es algo importante que puede ir ajustando la información. Con lo otro, con esto de los fandom, bueno, podríamos seguir hablando de toda la relación política por mucho rato, pero esto de los fandom, qué bueno que lo menciona quien lo mencionó. Me parece que es muy importante porque son estas estrategias muy nuevas de la capacidad de audiencias de redes sociales de poder constituirse en grupos de oposición o grupos de apoyo o grupos de intercambio para completar
y aprender ideas y conocimientos que no se obtienen de otra manera. Entonces, creo que esto es muy importante, la promoción de grupos a partir de acontecimientos, de informaciones, etcétera, porque eso permite tomar conciencia, permite quitarle lo general y lo indiferente a la información y permite apropiarnos colectivamente de ciertas informaciones. Y yo creo que ese es un gran objetivo de una investigación que vaya en pro de las audiencias y los internautas. Muy bien, como verán los que están siguiendo el chat, se están depositando decenas de preguntas, pero me voy a quedar con dos últimas porque sé que el profesor se tiene que marchar. Una o dos preguntas. Una en la que se preguntaba, era Ana María, que preguntaba por la relación entre investigación, acción participativa y metodología de abducción, y en una pregunta posterior se preguntaba por la posibilidad de considerar como parte de estas metodologías de abducción al microblogging de Twitter. El microblogging. Sí, bueno, contesto esta última para decirlo rápidamente. Sí, yo creo que todo lo que es una participación de varios y la construcción de un producto entre varios es algo que permite interconectarse entre internautas, audiencias, como los queramos llamar, y permite avanzar en el conocimiento de uno mismo frente a una producción de conocimiento colectivo. Son las nuevas formas de conocimiento colectivo y de participación conjunta que nos permiten las nuevas tecnologías. Yo creo que hay que animar todo lo que sea grupos, blogs, etcétera, que nos permitan participar, porque solamente de esa manera podemos hacer evidente cosas que no, de otra manera no hacemos evidente, porque no tenemos la capacidad nosotros mismos, aisladamente. Y esto de la investigación y acción, yo creo que sigue siendo más importante que nunca. Yo creo que se había hecho investigación y acción sobre otras temáticas en otros campos con grupos de personas. Yo creo que hay que hacer mucha investigación y acción con internautas con respecto a cualquier tipo de red, a cualquier tipo de medio, con respecto a cualquier tipo de contenido informático. Y que pues ahí está, digamos, está la plataforma para una intercomunicación que ojalá pueda ser más allá de solamente dar likes si me gustó o no me gustó, o quedarnos sorprendidos con lo que alguien pasa o querer que los otros conozcan lo que yo hago por el afán de presumir lo que yo hago. Yo creo que hay nuevos espacios para la interlocución, mejor más que nunca y mejores que nunca, porque aún en tiempos de pandemia podemos reunirnos. Entonces, es la parte positiva que hay que aprovechar las redes, hay que aprovechar todos los espacios para intercambiar, para cuestionar, para apropiarnos, hay que hacer grupos, hay que convertirnos de individuales a colectivos. Y yo creo que aquí afortunadamente todo el avance comunicacional, técnico de nuestro momento nos permitirá generar y llevar a cabo las iniciativas que tengamos. Muchas gracias, profesor Orozco. Gracias por su magnífica intervención. Gracias por la respuesta a las preguntas y gracias por terminar en ese tono positivo que nos reconforta en una tarde como esta y en unos momentos como estos tan duros para toda la humanidad, pero a la vez momentos de los que esperemos logremos sacar por lo menos algo positivo, y me quedo con esa frase, ¿no? Pasar de lo individual a lo colectivo. Ojalá lo consigamos. Creo que tenemos que cortar, sé que se han quedado muchas preguntas por responder, pero insto desde aquí a Ignacio Aguadet a que nos vuelva a traer al profesor Orozco lo antes posible, virtual o presencialmente, y podamos seguir haciéndole las preguntas. No, ¿qué más me gustaría? Pero bueno, se presentaron una serie de cosas que solo me permitieron participar y ahora tengo que correr.
Muchísimas gracias. Un saludo, un abrazo muy fraternal desde Guadalajara para todos y todas. Los que veo aquí en pantalla y los que no logro ver, pero sé que están, que son muchísimos. Les deseo que concluyan exitosamente este seminario y espero volverlos a ver en otro momento. Bueno, yo Muchísimas quisiera, gracias. querido Guillermo, despedirte, ya que no pude estar al principio. La verdad que te agradecemos de verdad, sinceramente, que hayas podido estar con nosotros. Sabemos que tienes dificultades personales importantes que te evitan poder estar más tiempo, pero de verdad, un afectuoso saludo de todos, un gran abrazo. Sabes que yo especialmente te considero mi maestro. Tenemos una relación cordial de hace muchísimos años y nuestra amistad nos une por doquier, ¿no? Y esperemos verte próximamente con esa vitalidad, con esa capacidad de pensar y de repensar los grandes problemas de la comunicación, porque ha sido nuestra luz durante muchos años y queremos seguir que siga siéndola. Así que esperamos verte próximamente en cualquier encuentro que hagamos. Un saludo muy especial, muchas gracias de verdad por tu participación, que tiene un valor especial. Saludos. Gracias nuevamente, Ignacio. Gracias. Buenas tardes y buenos días a todos.